Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Primero que todo, pedimos excusas por en la sesión pasada levantamos la mano y después tuvimos que bajarla porque mi compañera tuvo problemas con el micrófono y nos pareció como pertinente no presentar en ese momento por los problemas técnicos que teníamos. Arrancamos como filosofía de las matemáticas, desprendiéndonos un poco de la filosofía de las ciencias, debido a que pensamos que sí, que pues la filosofía de las matemáticas sí es una rama de la filosofía de las ciencias, pero pues no tuvimos en cuenta este componente para hablar en filosofía de las matemáticas, dado que la naturaleza de los objetos matemáticos es diferente a la naturaleza de los objetos de estudio de las otras filosofías de las ciencias. ¿Qué es la filosofía de las matemáticas? Perdón. Desde lo filosófico y desde lo matemático, que son como los dos aspectos más generales de donde podemos estudiar filosofía de las matemáticas. Desde lo filosófico, entendemos que la filosofía de las matemáticas estudia los problemas filosóficos como tal y la relación de estos con la matemática, además de ver y estudiar esos fenómenos filosóficos y matemáticos en la cotidianidad y su relación con los problemas propios de los objetos matemáticos. Y desde lo matemático, la filosofía de las matemáticas es más como crear ese sistema axiomático y de reglas para que los fundamentos sean firmes. Esto más estuvo ligado con aquella crisis de los fundamentos que se dio hacia 1900 o permitió que hubieran como poros y que como poros y que permitían la permeabilidad de las teorías y por ende esa crisis axiomática o esa crisis en los fundamentos de la matemática. Por consiguiente, la filosofía de las matemáticas trata de comprender y explicar y dar sentido a los requisitos en cuanto a los objetos, la naturaleza y el modo de hacer las matemáticas. Esto como área de estudio se aproxima en estas dos direcciones que acabo de explicar mi compañero Oscar. La filosofía de las matemáticas tiene dos vertientes importantes que estudia, donde una de ellas es la ontología de las matemáticas, donde esta ontología maneja dos posturas, el realismo y el antirrealismo, donde el realismo pues mantiene los objetos propios matemáticos como existencia propia, ¿sí? Independientemente pues del matemático que esté haciendo uso de ellos, y el antirrealismo es la postura que hace como un rechazo a los objetos matemáticos del realismo. Y pues de estos objetos matemáticos, pues depende de la actividad mental de en sí mismo el matemático o porque ellos sí quieren o no quieren creer en estos objetos. Tanto el realismo como el antirrealismo suelen tomar posiciones contrarias, ya que pues la conocibilidad de las afirmaciones matemáticas, la lógica y la semántica del discurso matemático implican pues una veracidad. Entonces, pues aquí es donde estas dos vertientes de los objetos matemáticos difieren, ya porque uno se da por hecho los objetos y en el otro no hay realidad de ellos. Bien, la otra rama que la que dedica al estudio de la filosofía de las matemáticas es la propia epistemología, que como su raíz etimológica nos viene diciendo, busca las raíces de esa filosofía de las matemáticas. Entonces tiene como dos corrientes, o dos corrientes, no, como dos formas de analizarlo. Uno, que el conocimiento matemático es necesario, y es necesario simplemente porque lo vemos y lo tenemos en la vida cotidiana y se nos hace necesario para llevar
nuestras cuentas, para llevar cálculos, para descifrar, para comprender esa naturaleza matemática de no solo de los objetos matemáticos, sino de la naturaleza matemática de los objetos propios de la naturaleza. Es decir, como en una margarita podemos ver claramente el número áureo, se puede determinar la proporción áurea. Y otra, que el conocimiento matemático es a priori, es decir, que no está ligado a experiencias sensibles, es decir, que no está ligado a experiencias del mundo táctil ni a ningún tipo de razonamiento propio antes de, posterior a una actividad sensible, como denominaría Platón. Ahora pasaremos a hablar un poco de, a grandes rasgos, de lo que son las corrientes de la filosofía de las matemáticas, ya que en las exposiciones pasadas pues hemos hablado bastante de esto ya. Vamos a definirlas en dos tipos, modernas o contemporáneas, que son las que se están usando ahora, o las que más estudio tienen en este momento, y otras que llamamos clásicas. Arrancaremos entonces por las contemporáneas, donde encontramos tres vertientes: el logicismo, el formalismo y el intuicionismo. En el logicismo, como nos han comentado en anteriores exposiciones, están las matemáticas reducidas a la lógica, y su principal exponente es el señor Gottlob Frege. Entonces, estas matemáticas reducidas a la lógica nos dan a nosotros a entender que todo y cada una de las cosas que se pueden decir en matemáticas pueden ser llevadas a preposiciones que pueden ser encadenadas de una manera, de cierta manera, con operadores lógicos. Y el formalismo lo tenemos dividido en dos cosas, en dos partes. Uno, que es el formalismo básico, que es la manipulación reglada de símbolos. Este que difiere, y el que difiere, que es el de reglas, el formalismo reglado, que fue como expuesto por David Hilbert, que en donde hay una significación no propia de los objetos, sino que los propios objetos toman significado a partir de las operaciones que yo puedo realizar en ellas. Es decir, si yo tengo un número 2 o un número 3, por sí solos no significarían nada, a menos de que estén en un contexto donde las reglas que yo le aplique lo lleven a significar algo. Por ejemplo, si estoy en los números naturales, el 2 para mí es el número de conteo para decir que hay dos unidades o dos cosas diferentes de algo. Pero si me voy a los números complejos, el 2 tiene un significado totalmente diferente. Y más si lo estoy operando. Eso, entonces, las cosas abstractas, que serían los objetos matemáticos, varían su significado dependiendo del campo donde yo lo esté estudiando. Y el intuicionismo de Brouwer dice que las verdades matemáticas no se descubren, sino que se crean. Es decir, el conocimiento matemático no está en la naturaleza para nosotros abstraerlo, sino que las mentes matemáticas lo que hacen es crear el conocimiento matemático para modelar la realidad del hombre. Ahora veremos las corrientes clásicas de la filosofía de las matemáticas, donde pues, de manera inicial tenemos que son varias, como ya han hablado anteriormente los compañeros en las exposiciones, y donde pues una principal, una que no es tan principal, pero se hace mucha alusión a ella, es al artístico, donde pues se sostiene que las matemáticas son una combinación estética y luego forman como su mismo arte. Un ejemplo muy claro puede ser las obras del maestro Omar Rayo, donde se puede observar la geometría y las simetrías de una forma muy, muy peculiar. La siguiente rama es el platonismo, donde pues se afirma que los objetos matemáticos abstractos
no son invención del hombre, sino son objetos que existen por sí mismos a partir de lo que se tiene en el mundo físico. A continuación, el matematicismo, donde esta corriente afirma y es un poco más radical que la del platonismo, donde exclusivamente se centra en que existen los objetos matemáticos y no existe nada más después de ellos. A continuación, pues el platonismo, donde el platonismo pues es la corriente donde nos dice que los objetos matemáticos son dependientes del mundo físico, que es todo lo contrario al platonismo. Después tenemos el deductivismo, donde es una derivación de preposiciones, donde se dice que no necesariamente todo es de manera correcta, donde se tiene la base axiomática y a partir de ella pues se preside los aspectos correctos que se pueden estudiar y derivar a partir de esta axiomática fundamental. Después tenemos el convencionalismo, donde pues esto está relacionado un poco al deductivismo y se inclina un poco más hacia los axiomas y la base de la geometría. A continuación tenemos el constructivismo, donde estos objetos matemáticos se deben de construir y estos objetos requieren una prueba valedera para determinar su existencia. El finitismo es otra de las ramas, donde pues es una forma extrema del constructivismo. Están muy relacionadas. Después tenemos el empirismo, donde pues los conceptos matemáticos y verdades que se manejan en las matemáticas son a partir del mundo físico y a partir de esto se puede construir el resto de las matemáticas que se han dado a partir de. Una siguiente rama es el ficcionalismo, donde este considera que las proposiciones y teorías que se manejan en las matemáticas deben ser a partir de objetos abstractos. A continuación tenemos el estructuralismo, donde este considera pues que las matemáticas son una ciencia que se ocupa de las estructuras generales y pues es decir que es como que se ocupa cada objeto dentro de un sistema que se esté estudiando. A continuación tenemos el cuasi-empirismo. Entonces, el cuasi-empirismo se encarga y está muy relacionada en cuanto a la lógica y de la veracidad de las matemáticas en relación a las pruebas y refutaciones que se pueden realizar en esta. Y el psicologicismo es la filosofía pues de las matemáticas, esta corriente que estudia los conceptos y verdades matemáticas que se basan a partir de los hechos. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan buen día.